Me llamo Heather, tengo 32 años, y el mes pasado toda mi familia decidió que no merecía estar a su lado. Mis padres enviaron un mensaje grupal. Creemos que será lo mejor si por ahora te apartas. Mi tía respondió con un pulgar hacia arriba. Yo contesté, entendido. Respetaré eso y también me retiraré del fondo familiar. Esa noche cerré mi cuenta. A las 2:15 de la madrugada, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Antes del amanecer, se habían acumulado 89 llamadas perdidas. Papá dejó un mensaje de voz. ¿Qué pasó? El banco bloqueó todo. Solo respondí. Estoy cumpliendo su voluntad. Fue antes de que se dieran cuenta de que yo tenía algo más en juego. Antes de seguir, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Y no olvides dar like y suscribirte si te gustan las historias sobre familias que aprenden lecciones dolorosas acerca de la gratitud. Los Miller no eran solo una familia cualquiera de Boston. Éramos los Miller, un apellido que pesaba en los círculos financieros de toda Nueva Inglaterra. Nuestro negocio familiar, los consultores financieros Miller, operaba desde hacía 3 generaciones, comenzando con mi abuelo, quien lo fundó de la nada en la época del auge económico de posguerra. Crecí viendo cómo mi padre Robert Miller expandía lo que el abuelo había iniciado. Nuestra casa colonial de 5 habitaciones en Brookline estaba llena de trofeos del éxito, pinturas costosas, muebles importados y fotos enmarcadas de mis padres junto a varios políticos y celebridades. Mi madre Diana era la esposa corporativa perfecta, organizando cenas donde se cerraban acuerdos por millones, acompañados de su famoso pastel de manzana. Desde temprana edad, mostré una inclinación por los números que sorprendió a todos. Mientras mis primos jugaban con juguetes, yo me fascinaba con los informes financieros que papá dejaba por la casa. A los 10 años, ya hacía preguntas complejas sobre tendencias del mercado que a veces ni siquiera él podía responder. Eso creó una dinámica incómoda que me persiguió en la vida adulta. Aunque me gradué con honores de Wharton con un doble título en finanzas y economía, mi familia seguía tratándome como a la niña pequeña que necesitaba guía. Cuando me uní a los consultores financieros Miller a los 24, papá me puso bajo la supervisión de mi primo Jake, quien apenas aprobó los exámenes en una universidad estatal de negocios. Necesitas entender cómo hacemos las cosas en el mundo real, me explicó, dándome una palmada condescendiente en el hombro. Jake lleva más tiempo aquí. En realidad, Jake trabajaba solo 7 meses más que yo. Durante los siguientes 8 años, me convertí silenciosamente en el activo más valioso de la firma. Mis estrategias de inversión superaban consistentemente los promedios del mercado en un 7 a 10%, mientras que el estándar de la industria se jactaba de un 2% de ganancias. Los clientes me pedían específicamente, aunque papá a menudo atribuía el éxito de mi equipo a él en las reuniones del consejo. El fondo familiar era una entidad separada del negocio. Un pool de 12 millones al que los parientes contribuían y usaban para todo, desde nuevos proyectos empresariales hasta casas de campo. Mi contribución personal había crecido a $4.200.000 a lo largo de los años, representando casi el 35% del total. Lo que nadie en la familia sabía era que yo había estado construyendo mi propio portafolio de inversión separado desde los tiempos de la universidad. Mientras ellos descansaban en los Hamptons cada verano, yo sostenía reuniones con fundadores de startups y ángeles inversionistas. Mientras ellos compraban autos de lujo, yo adquiría participaciones minoritarias en compañías tecnológicas prometedoras. El Día de Acción de Gracias pasado, mi tío William brindó por el negocio familiar de los Miller, donde todos tiran de su peso y comparten las recompensas por igual. Todos aplaudieron, a pesar de que mi división generaba el 62% de las ganancias de la compañía ese trimestre. Sonreí y levanté mi copa, haciendo una nota mental para acelerar mi plan de salida. Las reuniones familiares eran una tradición mensual que se llevaban a cabo en la sala de conferencias con paneles de caoba en nuestra oficina del centro. Presentaba análisis detallados y pronósticos de crecimiento, solo para que el tío Richard me interrumpiera con frases como, todo esto es muy técnico, pero ¿qué piensa tu padre? Mamá a menudo me apartaba después con consejos bien intencionados pero humillantes. Querida, los hombres no les gustan a las mujeres que suenan demasiado inteligentes. Necesitas dejar que tu padre y tío se sientan importantes. Mi tía Patricia, hermana de papá y quien dio el pulgar arriba a mi exclusión, nunca había trabajado un día en el negocio, pero se sentaba en el consejo directivo y recibía la misma parte de las ganancias que aquellos de nosotros que trabajábamos 60 horas a la semana. Tenía un talento para apropiarse de las ideas de otros, especialmente las mías. ¿Recuerdan cuando Heather mencionó los mercados internacionales? Pensé que deberíamos expandirnos a Europa, anunció ella en una reunión, 3 semanas después de que yo presentara un plan detallado de expansión europea, que se pospuso para mayor consideración. Mi prima Amanda era la única pariente que parecía entender lo que pasaba. Durante un almuerzo un día, confesó. Me hacen lo mismo a mí, pero peor, porque no tengo tus habilidades financieras para generarles dinero. Solo quieren que me case con alguien útil para el negocio. A pesar de todo, permanecí leal, creía que eventualmente reconocerían y respetarían mis contribuciones.
Seguí invirtiendo mi talento en el crecimiento de la riqueza familiar, mientras construía silenciosamente mi propia red de seguridad. Para mi 32 cumpleaños, mis inversiones personales habían crecido discretamente a 17 millones. Un hecho que guardaba en secreto absoluto. Compré una magnífica mansión en Back Bay bajo el nombre de una LLC, no a mi nombre, y remodelé una oficina en casa con equipo de última generación. Contraté un pequeño equipo leal, que trabajaba directamente para mí, separado del negocio familiar, todo bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Protegí patentes para varios algoritmos financieros que desarrollé en fines de semana como hobby. Nunca alardeé de mi éxito. Conducía un auto modesto, vivía por debajo de mis posibilidades, y continuaba apareciendo todos los días en los consultores financieros Miller para generar dinero para personas que no me valoraban. Algunos podrían llamarlo paciencia estratégica, otros, evitación de conflictos. De una forma u otra, todo iba a cambiar. La reunión de planificación trimestral del mes pasado comenzó como siempre. Toda la gran familia se reunió en nuestra sala de conferencias con papá a la cabeza de la mesa. Preparé una presentación exhaustiva sobre una nueva estrategia de inversión que podría elevar potencialmente las ganancias de nuestros clientes de alto patrimonio en un 12%. Cuando distribuía los informes meticulosamente preparados, mi primo Jake entró 15 minutos tarde, sosteniendo solo una taza de café y su teléfono. «Disculpen el retraso», proclamó, sin sonar sincero. «Acabo de terminar una llamada con la cuenta Donovan». La cuenta Donovan era en realidad mi cliente, pero le pedí a Jake que se sentara en una conversación previa mientras terminaba el trabajo en los pronósticos trimestrales. Papá brillaba. «Ningún problema, hijo. Las relaciones con los clientes siempre primero. ¿Por qué no nos cuentas cómo va eso antes de que Heather empiece con todos sus números?» Así, los primeros 20 minutos de la reunión se dedicaron a que Jake se atribuyera mis 6 meses de trabajo con los Donovan. Me senté en silencio, viendo cómo los parientes asentían con aprobación mientras Jake distorsionaba aspectos clave de la estrategia que yo había desarrollado. Cuando finalmente llegó mi turno de presentar, apenas pasé la segunda diapositiva cuando el tío Richard carraspeó. «Todo esto parece demasiado complicado», dijo sin ocultar su tono despectivo. «Nuestros clientes confían en el nombre Miller, porque mantenemos todo simple y confiable». La tía Patricia asintió con aprobación. «Exacto, todos estos algoritmos y estrategias técnicas solo confunden a la gente». Respiré hondo. En realidad, las encuestas a clientes muestran que vienen a nosotros precisamente por enfoques más sofisticados. El mercado ha cambiado, y si no nos adaptamos, empezaremos a perder cuentas a favor de firmas que adoptan estos nuevos métodos. Papá tamborileó con el bolígrafo en la mesa, una señal que conocía como signo de impaciencia. «Heather, la teoría es una cosa, pero trabajamos con realidades prácticas». «No es teoría», respondí, tratando de mantener la voz nivelada. «Ya implementé este enfoque en el portafolio Westfield como caso de prueba. Lograron un 14% de ganancias en un solo trimestre». Hubo un silencio atónito por un momento, antes de que papá respondiera. «Lo implementaste sin permiso». «Así no hacemos las cosas». Sentí el calor subir a mis mejillas. «Lo discutí contigo el mes pasado. Dijiste que hiciera lo que considerara mejor para la cuenta Westfield, porque estaba yendo mal». «No autoricé una reconstrucción completa de la estrategia», replicó él, aunque ambos sabíamos que apenas escuchaba durante esa conversación, distraído por un torneo de golf en la televisión de la oficina. Jake intervino. «Tengo un enfoque más simple que podríamos considerar. No había preparado nada, ni diapositivas, ni datos, ni siquiera un bloc de notas». Aún así, los siguientes 30 minutos, la familia escuchó atentamente cómo esencialmente repaquetaba ideas que yo había propuesto el año anterior, pero sin los elementos clave que las hacían efectivas. «Ese tipo de pensamiento directo es lo que esperan los clientes del nombre Miller», declaró papá con orgullo cuando Jake terminó. «Desarrollemos el enfoque de Jake para el próximo trimestre». Después de la reunión, intenté hablar con papá a solas en su oficina. «Papá, estoy preocupada por la dirección en la que vamos. La estrategia que propuso Jake tiene lagunas significativas que podrían exponer a los clientes a riesgos innecesarios». Papá chequeaba los resultados deportivos en su teléfono. «Heather, te has metido demasiado en los detalles. Este negocio se basa en relaciones e intuición, no solo en números y gráficos. Pero los números y gráficos nos mantienen en cumplimiento regulatorio y realmente crecen la riqueza de los clientes», señalé. Finalmente levantó la vista. «¿Sabes cuál es tu problema? Nunca has confiado en el modo de hacer las cosas de la familia. Siempre piensas que tu diploma elegante te hace más lista que todos». Me quedé atónita. «No es así. He dedicado toda mi carrera a este negocio familiar, y lo apreciamos, querida. Pero a veces necesitas recordar que aún estás aprendiendo cómo funciona el mundo real».
Tenía 32 años, manejaba activos de clientes por más de 300 millones, con un historial que había duplicado el valor de la firma en 8 años. Y aún estaba aprendiendo. Cuando salí de su oficina, oí a la tía Patricia hablando con el tío en la sala de descanso. Las presentaciones de Heather me dan dolor de cabeza, decía ella. Todos esos gráficos y palabras grandes, como si intentara hacernos sentir tontos al resto. Robert necesita controlarla. El tío estuvo de acuerdo. La chica no entiende nuestra cultura. Nunca la ha entendido. Me alejé en silencio. Un frío reconocimiento se asentó en mi estómago. Regresé a mi oficina, cerré la puerta y me senté en la quietud, reexaminando lo oído. Por primera vez, me permití admitir lo que parte de mí siempre había sabido. Nunca sería completamente respetada en el negocio familiar. Sin importar mis contribuciones. Esa noche, en lugar de unirme a la familia en la cena habitual después de la reunión, conduje a casa a mi mansión y comencé a revisar mis asuntos personales. Confirmé que todos mis acuerdos comerciales independientes estaban adecuadamente separados de los activos familiares. Verifiqué que mis patentes y propiedad intelectual estaban firmemente registradas solo a mi nombre. Revisé los contratos de clientes para asegurarme cuáles relaciones estaban legalmente ligadas a mí personalmente, no a la firma. Aún no planeaba nada específico, pero algo había cambiado, y sabía que tenía que estar preparada. La semana siguiente trajo más insultos sutiles e ignorancias. En una reunión con un cliente, papá interrumpió mi explicación de una estrategia fiscal, traduciéndola al inglés, esencialmente simplificándola a imprecisiones. En un entrenamiento para el personal, Jake presentó uno de mis modelos de evaluación de riesgos como su creación. La tía me excluyó accidentalmente de la cadena de emails de una discusión importante sobre el negocio familiar. Luego vino la gota que colmó el vaso. Llegué temprano a la oficina un martes para prepararme para una reunión con nuestro cliente más grande, solo para enterarme de que la habían adelantado y ya estaba en curso. A través de las paredes de vidrio de la sala de conferencias, vi a papá, Jake y dos otros parientes sentados con los clientes con quienes yo había trabajado durante años. Me quedé congelada en el pasillo, observando cómo mostraban diapositivas de la presentación que yo había creado para el cliente. Cuando el cliente asintió con aprobación, papá y Jake intercambiaron miradas triunfantes. Más tarde ese día, descubrí que también habían planeado un retiro de planificación estratégica para el próximo fin de semana en la casa de campo del tío. Invitaron a todos en el equipo de liderazgo familiar, excepto a mí. Esa noche, me senté en mi oficina en casa hasta tarde, mirando la pantalla del computador pero realmente no viéndola. Años de recuerdos se arremolinaban en mi cabeza, todas las veces que ignoraron mis ideas, solo para celebrarlas cuando alguien más las presentaba. Todas las horas extras que trabajé para probar mi valor. Todo el crecimiento que creé para una familia que nunca me vio como igual. Basta, susurré a la habitación vacía. Lo que fuera que viniera después, sabía que había terminado con ser subvalorada e ignorada. 3 días después, un viernes después del almuerzo, mi teléfono zumbó con un mensaje del grupo familiar en WhatsApp. Papá creó este grupo hace 2 años como una forma más eficiente de comunicarse sobre asuntos de negocio, aunque principalmente se convirtió en un lugar para compartir facturas de golf y fotos de vacaciones. El mensaje de papá decía: después de una discusión cuidadosa entre los miembros senior de la familia, creemos que será lo mejor si Heather se retira temporalmente de la gestión de clientes. Apreciamos su trabajo de fondo, pero los comentarios recientes indican que los clientes responden mejor a nuestro enfoque tradicional. No es permanente, solo una oportunidad para reorientarse al modo Miller. Miré la pantalla, viendo cómo llegaban las respuestas. Tío Richard, total acuerdo. Movida inteligente. Tía Patricia, endorsado. Primo Jake, feliz de asumir sus cuentas en el periodo de transición. Mamá, solo queremos lo mejor para todos. 2 otros primos agregaron sus respuestas afirmativas. Nadie objetó, nadie siquiera preguntó de qué comentarios de clientes se trataba, lo cual era revelador, porque yo manejaba las encuestas de satisfacción de clientes y sabía que nuestros índices eran excelentes. Sentí una extraña calma clarividente, observando cómo se desarrollaba. Después de años tratando de probar mi valor, después de todos los ingresos que generé, después de todo el crecimiento que creé para ellos, todo se reducía a un texto grupal, que me apartaba de mi rol, sin siquiera una conversación privada primero. Esperé exactamente 17 minutos antes de responder, tiempo durante el cual aparecieron más mensajes de apoyo de varios parientes, incluyendo aquellos que previamente afirmaban estar de mi lado en disputas de oficina. Finalmente tecleé: entendido. Respetaré esta decisión y también me retiraré del fondo familiar. Les deseo éxito continuo a todos. Breve, profesional y con una bomba que aún no habían asimilado. Puse el teléfono en modo silencioso y lo dejé boca abajo en la mesa. Luego abrí mi laptop e ingresé al portal bancario de nuestro fondo familiar. Como gran contribuyente y una de las administradoras del fondo, tenía acceso completo a la cuenta. El proceso resultó sorprendentemente simple. Unos clics para iniciar el retiro de mi contribución completa.
4.200.000, más la porción exacta de crecimiento atribuible a mis inversiones en el fondo, que añadió otro 1.700.000. El sistema preguntó si estaba segura. Entonces envié un email formal a nuestro abogado familiar, documentando mi salida del fondo con referencia a la sección del acuerdo familiar que permitía a contribuyentes mayores salir con notificación adecuada. Me puse en copia oculta en una cuenta de email separada para el archivo. El fondo familiar siempre operaba con un requisito de liquidez, manteniendo al menos el 50% de los activos en cuentas fácilmente accesibles para permitir despliegues rápidos cuando surgían oportunidades. Eso significaba que mi retiro no rebotaría por falta de activos líquidos, pero alteraría inmediatamente y dramáticamente la estructura y el poder del fondo. Nuestras notificaciones bancarias estaban configuradas para alertar a todos los administradores sobre cualquier transacción por encima de 50.000. Calculaba que la mayoría de los parientes, disfrutando de la noche de viernes, no chequearían esas alertas hasta más tarde. Con eso completado, envié otro email a mi equipo privado, informando sobre cambios inminentes y programando una reunión para la mañana del lunes. Luego fui a mi caja fuerte en casa, y saqué todos los documentos clave que había organizado meticulosamente durante años. Copias de patentes, contratos de clientes con mis cláusulas de servicios personales, documentación de mis entidades comerciales independientes y pruebas de que las estrategias de inversión eran legalmente mías, no de la firma. Me preparé una taza de té y me senté en la sala, mirando el horizonte de Boston mientras el crepúsculo caía sobre la ciudad. Parte de mí sintió un pinchazo de triste arrepentimiento por el puente que estaba quemando. Eran, después de todo, las personas con las que crecí, junto a las que trabajé y a las que traté de complacer toda mi vida. Pero la parte más fuerte de mí sintió algo diferente. Liberación. La necesidad constante de probarme, tragar insultos, ver cómo personas menos calificadas se apropiaban de mi trabajo. Eso había terminado. Lo que viniera después, ya no sería la hija subvalorada tratando de ganarse un lugar en la mesa diseñada para excluirme. Mi teléfono empezó a zumbar alrededor de las 7:30 de la noche. Miré una vez, viendo varias notificaciones de WhatsApp y textos de varios parientes, pero no los leí. En cambio, puse una película que había querido ver desde hace tiempo, pedí mi comida favorita para llevar y me permití disfrutar de la noche de viernes. Exactamente a las 10:17 de la noche, el teléfono sonó con el tono especial de papá. Dejé que fuera al buzón de voz. Llamó de inmediato otra vez y otra. En la cuarta llamada, apagué completamente el teléfono. Dormí sorprendentemente bien esa noche. Cuando lo encendí a las 7 de la mañana del sábado, tuve que esperar unos minutos para que todas las notificaciones cargaran. 64 llamadas perdidas, 127 mensajes de texto, 43 en WhatsApp, 17 de voz. Me preparé un café antes de escuchar nada de eso. El primer mensaje de voz a las 10:18 de la noche. Heather, soy papá. Llama inmediatamente sobre esta transferencia del fondo. Debe ser un error. El segundo a las 11:10. Heather, esto es absolutamente inaceptable. Cualquiera que sea el punto que estés tratando de hacer, no es la manera. Llama de vuelta ahora. Los mensajes se volvían cada vez más urgentes a lo largo de la noche. Para el mensaje de voz a las 2:15 de la madrugada, la voz de papá había perdido la ira y sostenía pánico desnudo. ¿Qué pasó? El banco bloqueó todo. El fondo está completamente congelado por actividad sospechosa. Necesitas llamar de vuelta ahora mismo. El más reciente a las 6:30 de la mañana era diferente. La voz de papá, más baja con un tono que raramente oía. Indecisión. Heather, no entiendo qué está pasando. Lo que sea que hayamos hecho para molestarte parece excesivo. Todo el fondo familiar está bloqueado. El banco necesita tu verificación para desbloquear las cuentas, porque tú iniciaste la transacción. Por favor, llama de vuelta. Por favor. Terminé mi café, me duché y me vestí con mi traje favorito. Un azul bien cortado que siempre añadía confianza. Solo entonces envié un único texto a papá. Estoy cumpliendo su decisión. Pidieron que me apartara, y lo hice. Retiré mi contribución personal, como permite la sección 7,3 del acuerdo del fondo familiar. El bloqueo del banco es un procedimiento estándar para transacciones grandes, y se resolverá una vez completen la verificación. Ya les envié la documentación. Segundos después el teléfono sonó. Rechacé la llamada. Entonces envié otro. Estaré disponible para discutir el lunes a las 9 de la mañana en mi oficina en casa. La dirección la envié por email. Entonces apagué las notificaciones y me preparé para disfrutar el fin de semana, sabiendo que al otro lado de la ciudad mi familia apenas comenzaba a darse cuenta de lo que había hecho, y que eso era solo el principio. Lo que no les dije a la familia era que tenía una amiga en el banco, no de manera poco ética, nada que violara regulaciones bancarias, pero Sandra y yo estudiamos juntas en la universidad, y ahora ella era gerente senior en la institución que manejaba nuestro fondo familiar. No podía compartir información específica, pero me llamó el sábado por la tarde.
Tu familia está armando un verdadero escándalo, dijo con un toque de diversión en la voz. Tu padre llamó a 3 departamentos diferentes. Tu tío apareció en persona, y exigió hablar con el presidente del banco. Lo siento por eso, respondí. No te disculpes, dijo Sandra. Por lo que veo, todo lo que hiciste fue completamente dentro de las reglas. El bloqueo es solo protocolo estándar cuando se retira repentinamente una porción significativa de un fondo grande. Es una medida antifraude, lo sé, dije, y ya envié toda la documentación que prueba mi derecho a esos fondos, así que debería resolverse para el lunes, confirmó ella. Aunque dudo que eso los calme por ahora. No se equivocaba, a través de las diversas notificaciones que aparecían a pesar de mis intentos de silenciarlas, capté fragmentos del colapso familiar. El teléfono parpadeaba con alertas. Tío Richard, esto es sabotaje, no puede simplemente. Tía Patricia, siempre dije que era demasiado emocional para... Primo Jake, ¿y qué pasa con el acuerdo Henderson en el que contábamos? Mamá, Heather, querida, por favor, solo habla con nosotros, podemos arreglarlo. Para la noche del sábado, el tono de los mensajes comenzó a cambiar de indignación a desesperación. La familia, obviamente, empezó a entender las consecuencias completas de mi retiro. El acuerdo Henderson, del que Jake mencionó, era un proyecto de 20 millones en bienes raíces comerciales, en el que la familia planeaba invertir. El fondo iba a proporcionar el pago inicial, con financiamiento para el resto. Sin mi porción, ahora faltaban sustancialmente del efectivo necesario, y el bloqueo del banco significaba que no podían acceder siquiera al resto de los fondos a tiempo para salvar el acuerdo. 6 meses de trabajo y ganancias potenciales de 3 millones se evaporaron. Mi prima Amanda fue la única que envió un tipo diferente de mensaje. Bien hecho. Nunca valoraron lo que traías a la mesa. ¿Quieres café la próxima semana? Realmente sonreí ante eso, y respondí con un simple sí. La noche del sábado trajo una nueva ola de llamadas y mensajes. Esta vez no solo de parientes. Los clientes obviamente oyeron rumores y se preocuparon por sus cuentas. Papá había distribuido mi número personal, ofreciendo a la gente contactarme directamente respecto a un problema técnico temporal con algunas cuentas. Eso cruzó una línea, involucrando a clientes externos en una disputa familiar. Pasé 2 horas enviando garantías cuidadosamente formuladas a los clientes, aclarando que sus cuentas de inversión individuales estaban completamente separadas del fondo familiar, y no afectadas en absoluto. También mencioné que estaría encantada de discutir sus portafolios directamente el lunes si tenían preocupaciones. Me aseguré de no denigrar el negocio familiar ni dar ninguna pista de conflicto interno. Eran relaciones que había construido durante años, e independientemente de lo que pasaba con la familia, mantenía la ética profesional. Alrededor de la medianoche, llamó nuestro abogado familiar Jonathan. A diferencia de los otros, estaba calmado y contenido. Heather, revisé tu documentación sobre el retiro, y todo parece legalmente en orden. Sin embargo, el momento y la manera de esta acción han creado desafíos significativos para las operaciones familiares. Lo entiendo, respondí. Pero, como confirmaste, actué dentro de mis derechos. Hizo una pausa. Tu padre me pidió que ofreciera un retorno inmediato de los fondos con un rol de liderazgo revisado para ti en la compañía. Aprecio la oferta, dije, pero no tomo decisiones ahora. Estoy contenta de discutir opciones el lunes por la mañana. Otra pausa. También mencionó la posibilidad de acciones legales respecto a la propiedad intelectual y relaciones con clientes. Ahora era mi turno de pausar. Era una amenaza débil, y Jonathan lo sabía. Todas mis patentes y estrategias propietarias estaban registradas a mi nombre personal, no de la compañía. Respecto a las relaciones con clientes, estoy segura de que revisaste los contratos, y notaste las cláusulas de servicios personales en muchos de ellos, pero nuevamente, estoy contenta de discutir todo eso el lunes. Suspiró. Le transmitiré tu posición. Finalmente, aconsejo evitar cualquier bravata legal. No servirá a los intereses de nadie. De acuerdo, dije. Buenas noches, Jonathan. Para la mañana del domingo, la estrategia de la familia cambió de nuevo. Ahora vinieron apelaciones emocionales. Mamá dejó un mensaje de voz lloroso sobre la lealtad familiar y cómo el abuelo se decepcionaría. La tía Patricia, quien dio el pulgar arriba para excluirme, ahora envió un mensaje largo sobre cómo siempre había admirado mi talento empresarial, y creía que debíamos apoyarnos mutuamente como mujeres en finanzas. El tío Richard probó un enfoque diferente, enviando un texto grosero proponiendo que exageraba una reestructuración empresarial estándar y debía superar rencores por el bien de la familia. Me preparaba para la reunión del lunes, organizando meticulosamente toda la documentación y planeando puntos clave. No me interesaba venganza o drama. Solo quería reconocimiento de mi valor y respeto por mis contribuciones. La noche del domingo, mi sistema de seguridad en casa alertó sobre alguien en la puerta. A través de la cámara, vi a papá parado allí inusualmente desaliñado. Su camisa usualmente impecablemente planchada estaba arrugada,
y parecía haber envejecido años en 2 días. Consideré no responder, adhiriéndome al plazo de la mañana del lunes, pero algo en su postura derrotada me conmovió. Abrí la puerta, pero no lo invité adentro. Heather, dijo, su voz. El acuerdo Henderson fallará mañana a las 9 de la mañana si no tenemos los fondos. Son 3 millones por el desagüe. Lo miré fijamente. Eso suena como un problema de negocio que requiere una solución de negocio. ¿Qué significa eso?, preguntó él. Significa que estoy dispuesta a ayudar si hablamos de negocio, no de emociones familiares. Las 9 de la mañana en mi oficina en casa, como acordado. Trae a quien quieras del liderazgo familiar. Parecía que quería decir más, presionar por una resolución inmediata, pero algo en mi expresión probablemente le dijo que era en vano. Las 9 de la mañana, confirmó, entonces se dio la vuelta y caminó hacia el auto. Cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando profundo. Posiblemente, por primera vez en mi vida profesional, papá venía a mí por ayuda, no al revés. Mañana sería un tipo nuevo de reunión familiar, donde yo establecería los términos. Dormí mal esa noche, despertándome varias veces para chequear el sistema de seguridad. Parte de mí se preocupaba de que aparecieran otros parientes, pero la casa permaneció silenciosa. A las 6 de la mañana, me levanté y comencé a prepararme. Convertí el comedor en un espacio de conferencias con copias de documentos relevantes en cada asiento. Preparé café y coloqué una bandeja de pasteles, un toque profesional que también me daba algo normal en qué enfocarme. A las 8:30, el sistema de seguridad alertó de nuevo. Llegaron temprano. A través de la cámara, vi no solo a papá, sino al tío Richard, tía Patricia, primo Jake, y a nuestro abogado Jonathan. La familia trajo el contingente completo de liderazgo. Bien. Estaba lista para todos. Exactamente a las 8:59, abrí la puerta principal. Papá estaba al frente del grupo con los otros alineados detrás, como algún equipo empresarial familiar militar. Sus expresiones iban desde la determinación tensa de papá, hasta la hostilidad mal oculta de Jake y el intento repentino de calidez de la tía Patricia. Pasen, dije simplemente apartándome a un lado. Entraron en la casa, algunos mirando alrededor con obvio asombro ante mi mansión elegantemente amueblada. Nunca había invitado a la familia a mi espacio personal, y veía cómo revaluaban todo, notando pinturas originales y muebles de alta gama. Nuestra reunión en el comedor, indiqué, llevándolos por el pasillo. Cuando se sentaron a mi mesa, me quedé de pie al frente, una posición que usualmente ocupaba papá en las reuniones familiares. La notó inmediatamente, pero no dijo nada, sentándose a mi derecha. ¿Café?, ofrecí, manteniendo la compostura profesional. Unos murmuraron acuerdo, y calmadamente serví tazas antes de tomar asiento a la cabeza de la mesa. El silencio se extendió un momento, antes de que papá carraspeara. Heather. Estamos aquí para resolver la situación rápidamente. El acuerdo Henderson. Levanté la mano interrumpiéndolo. Un gesto que él había usado en mí innumerables veces. Antes de discutir acuerdos específicos, necesitamos abordar la situación más amplia. Retiré mi contribución del fondo familiar como tengo derecho. El banco confirmó que la transacción es correcta, y el bloqueo se levantará para el mediodía de hoy. Esto es absurdo, explotó el tío Richard. Me tienes a la familia como rehenes por un ego herido, porque te ofrecimos un rol diferente. Me volví hacia él con una calma que no sentía del todo. No es sobre ego, tío Richard. Es sobre valor y respeto. 8 años generando ganancias estables por encima de los promedios del mercado. Mi división trajo el 62% de las ganancias de la compañía. Mis calificaciones de satisfacción de clientes son las más altas en la firma. Aún así, me apartaron de la gestión de clientes mediante un texto grupal sin discusión, basado en comentarios ficticios que no existen. Planeábamos discutir detalles en el retiro, interpuso la tía Patricia, su voz, querida, dulce. Solo queríamos transmitir la decisión básica primero. El retiro al que no me invitaron, señalé. Fue un descuido, dijo rápidamente papá. Jake resopló. Vamos, Heather. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. ¿Te ofendiste los sentimientos? ¿Tenías que sabotear un gran acuerdo por eso? Me volví hacia Jake, manteniendo el autocontrol. No saboteé nada. Solo retiré mi contribución personal, que resultó ser una porción mayor de lo que alguien previó. Eso revela el problema real. Todos asumían mi contribución como debida, tanto financieramente como profesionalmente. Papá se inclinó hacia adelante. Cualesquiera errores que hayamos cometido, y admito que algunos pudieron ser, esta reacción es desproporcionada. Pusiste en riesgo un acuerdo de 3 millones, un acuerdo que obviamente no podía suceder sin mi dinero, pero no me consultaron, noté. Jonathan, nuestro abogado, habló por primera vez. Tal vez enfoquémonos primero en soluciones inmediatas, y preocupaciones a largo plazo las discutimos después. El plazo de Henderson es el más sensible al tiempo, asentí. Eso es sensato.
Estoy dispuesta a transferir 5 millones al fondo familiar esta mañana, suficiente para el anticipo de Henderson con un buffer. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo, alivio en las voces, hasta que levanté la mano de nuevo. Pero se estructurará como un préstamo de mis fondos personales al fondo familiar con tasas de interés de mercado y términos específicos de repago. Jonathan puede redactar los papeles inmediatamente. El alivio en la mesa vaciló. ¿Préstamo?, preguntó papá. ¿Vas a cobrar intereses a tu propia familia? Es una transacción de negocio, respondí niveladamente. Exactamente como siempre insististe en acercarte a las cosas en los consultores financieros Miller. Ofrezco financiamiento de mercado en un plazo extremadamente corto para salvar un acuerdo valioso. Cualquier otro prestamista cobraría tasas mucho más altas bajo tales restricciones de tiempo. Jonathan asintió a regañadientes. Tiene razón. Es en realidad una propuesta bastante razonable dadas las circunstancias. La cara del tío se puso de un rojo ansioso. Esto es chantaje. No, corregí. Son negociaciones. La alternativa es dejar que el acuerdo Henderson falle, lo cual no servirá a los intereses de nadie. Papá me estudió un largo momento. Veía los cálculos detrás de sus ojos, pesando orgullo contra practicidad, emociones contra negocio. Bien, dijo finalmente. Jonathan, redacta el acuerdo de préstamo. Pero Heather, después de esto esperamos que regreses a un rol en la compañía y reinviertas en el fondo familiar. Podemos discutir una posición de liderazgo más adecuada para ti. Sacudí la cabeza. Eso no está sobre la mesa hoy. El préstamo para el acuerdo Henderson es un asunto separado. Mi participación futura en los consultores financieros Miller y el fondo familiar requerirá un acuerdo completamente nuevo. La tía Patricia se inclinó hacia mí, su voz bajando a lo que probablemente consideraba un tono compasivo. Heather, querida, entiendo que estás molesta. Todos decimos y hacemos cosas en el calor del momento, pero somos familia. Sí, somos familia, estuve de acuerdo. Y la familia debe tratarse mutuamente con respeto. El mensaje grupal pidiendo que me apartara mostró claramente cuánto se valoran mis contribuciones. Fue mal manejado, admitió papá. Tomo responsabilidad por eso, pero seguramente podemos pasar por alto un error de comunicación. No fue un error, dije en voz baja. Fue un síntoma de un patrón que existió durante años. Mis ideas se ignoran hasta que alguien más las presenta. Mis logros se atribuyen a trabajo en equipo, mientras que a otros se les celebra individualmente. Mi juicio profesional se cuestiona a pesar de resultados estables. Miré alrededor de la mesa, encontrando los ojos de cada uno. Traje millones en ganancias a esta familia, y a cambio fui tratada como una postdata. Eso termina hoy. La habitación cayó en silencio mientras el impacto completo de mis palabras calaba. Por primera vez, no retrocedí ni suavicé. No acepté palmaditas en la cabeza y promesas de mejorar la próxima vez. Finalmente, Jake rompió el silencio con una risa despectiva. Todo esto es muy dramático, pero seamos realistas. Necesitas el nombre Miller y las conexiones tanto como nosotros tu crujido de números. ¿A dónde exactamente piensas ir? Esa era la revelación que esperaba. Sonreí ante la pregunta de Jake. Eso nos lleva al siguiente punto de la agenda. Presioné un botón en un pequeño control remoto, y el gran televisor en la pared del comedor se iluminó con una presentación. La primera diapositiva mostraba un logo que yo misma diseñé. Gestión de capital Heather Miller. He dirigido mi propia firma de inversión como entidad separada durante los últimos 4 años, expliqué, avanzando a la siguiente diapositiva con gráficos impresionantes de crecimiento. Mis clientes personales disfrutaron de un promedio de ganancias del 17% comparado con el 9% en los consultores financieros Miller. Las expresiones atónitas alrededor de la mesa me dieron un placer que traté de no mostrar. Eso es imposible, dijo papá. Trabajabas jornada completa en nuestra firma. ¿Cuándo tendrías tiempo para manejar otro negocio? Por las noches, fines de semana, días de vacaciones que nunca tomé, respondí. Mientras todos los demás estaban en la casa del lago o viajes a Europa, yo construía algo propio. La cara del tío Richard pasó de rojo a casi púrpura. Eso viola tu contrato laboral. No puedes competir con el negocio familiar. Deslicé un documento a través de la mesa hacia Jonathan. Mi contrato laboral, específicamente permite actividades de inversión personales si no reclutan directamente clientes de los consultores financieros Miller. Cumplí completamente con eso. Jonathan hojeó el documento y asintió a regañadientes. Técnicamente tiene razón. La cláusula estaba destinada a trading personal de acciones, pero está formulada ampliamente. Avancé a la siguiente diapositiva con una lista de patentes. También poseo 7 patentes en algoritmos financieros y sistemas de trading, todas registradas a mi nombre personal, no a los consultores financieros Miller. Se desarrollaron mientras trabajabas para nosotros, objetó papá, aunque una incertidumbre se coló en su voz. Se desarrollaron en mi tiempo propio con mis recursos, corregí. Mantuve documentación meticulosa para establecer eso. Las patentes son legalmente mías.
La siguiente diapositiva mostraba una lista de clientes, una colección modesta pero impresionante de nombres, ninguno de los cuales era cliente actual de los consultores financieros Miller. Construir relaciones con 27 clientes de alto patrimonio completamente separadas de nuestro negocio familiar, continué. Sus activos combinados bajo mi gestión suman un poco más de 400 millones. Jake soltó un silbido bajo involuntariamente. Además dije, avanzando a otra diapositiva, 17 clientes actuales de los consultores financieros Miller tienen acuerdos de servicios personales específicamente conmigo. Distribuí copias de estos contratos a Jonathan. Estos acuerdos incluyen cláusulas que si dejo la firma, tienen la opción de transferir cuentas para seguirme. Jonathan revisaba los documentos con creciente preocupación. Son disposiciones estándar de servicios personales. Muchos clientes de alto nivel insisten en ellas para asegurar continuidad con su asesor favorito. Papá parecía impresionado. ¿Cuántos de nuestros clientes tienen estos acuerdos? Clientes que representan aproximadamente 230 millones en activos, respondí niveladamente. La habitación cayó en silencio de nuevo mientras todos asimilaban las implicaciones. No solo había construido un negocio separado exitoso, sino que podía potencialmente llevarme una porción significativa de la base de clientes de los consultores financieros Miller si me iba. ¿Cuándo planeaste todo esto?, preguntó la tía, su falsa calidez completamente desaparecida. No lo planeé como una estrategia contra la familia, dije honestamente. Comencé a construir un negocio separado porque hace años entendí que no importa mis contribuciones, nunca me respetarían completamente en los consultores financieros Miller. Era autodefensa, no sabotaje. Avancé a la diapositiva final, con una comparación de rendimiento de los consultores financieros Miller, y mi firma en los últimos 4 años. La diferencia era impactante. No comparto esto para ofender a nadie, dije, suavizando un poco el tono. Lo comparto para demostrar que he ganado el derecho a ser tomada en serio. No pido trato especial, pido el reconocimiento que merecen mis resultados. Papá miró la pantalla, luego de vuelta a mí. Por primera vez en mi vida profesional, vi algo nuevo en sus ojos, respeto, teñido de remordimiento. ¿Qué quieres, Heather?, preguntó en voz baja. Primero, completamos el acuerdo de préstamo para Henderson para satisfacer la necesidad inmediata, respondí. Segundo, tomo un mes de licencia de los consultores financieros Miller, para dar a todos tiempo de reflexionar sobre los próximos pasos. Tercero, nos reunimos en 30 días para discutir ya sea mi regreso bajo nuevos términos, o una salida formal y transición de mis clientes. Miré alrededor de la mesa. Estas son mis condiciones innegociables. Jonathan habló. Desde una perspectiva legal, estas solicitudes son razonables dadas las circunstancias. Recomendaría aceptarlas. El tío Richard parecía querer argumentar más, pero papá levantó la mano para silenciarlo, un gesto que había visto muchas veces en reuniones familiares pero nunca dirigido a un miembro senior. Aceptamos tus condiciones, dijo papá. Jonathan redactará inmediatamente el acuerdo de préstamo y formalizará tu licencia hoy. Jake comenzó a protestar pero papá lo interrumpió. Basta, Jake. La situación ha cambiado y necesitamos adaptarnos. Mientras Jonathan comenzaba a redactar el documento de préstamo en su laptop, un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Veía cómo varios parientes asimilaban la nueva realidad, una realidad donde yo tenía poder significativo del que no sabían. La tía Patricia, la eterna veleta política, fue la primera en ajustar el enfoque. Heather, siempre dije que eres la mente financiera más talentosa en la familia. Espero con interés qué rol tomarás al regresar. La falsedad era casi cómica, pero solo asentí cortésmente. En 1 hora, el acuerdo de préstamo estaba finalizado. Firmé el documento, y la transferencia se inició inmediatamente. El acuerdo Henderson procedería, salvando a la familia de un fracaso vergonzoso y costoso. Cuando todos se preparaban para irse, papá se quedó atrás. Cuando quedamos solos, miró alrededor de mi casa con ojos nuevos, absorbiendo el éxito que había construido por mi cuenta. ¿Te subestimé?, dijo finalmente. Lo hice toda tu vida, ¿verdad? No respondí directamente. La reunión familiar en 30 días será una oportunidad para un nuevo comienzo, de una forma u otra. Asintió, de repente pareciendo mayor y muy cansado. Finalmente, estoy orgulloso de ti, incluso si no lo mostré. Gracias, dije y lo decía en serio. Pero, necesitaba ese reconocimiento hace años, no después de forzar tu mano. Asintió de nuevo, aceptando la verdad de mis palabras, entonces se dio la vuelta para irse. En la puerta, pausó. Tu abuelo estaría impresionado. Él valoraba los resultados y la determinación por encima de todo. Después de que todos se fueron, me senté sola en el comedor, mirando los restos de la reunión. Tazas de café, papeles dispersos, la tensión residual en el aire. Durante años imaginé una confrontación, donde finalmente me parara por mí misma. Pero la realidad resultó tan clínica como emocional.
más de lo que preveía. No era ingenua para pensar que una reunión resolvía todo. Los próximos 30 días serían un período crítico de adaptación para todos, incluida yo. Pero por primera vez en mi vida profesional, negocié desde una posición de fuerza, no esperando reconocimiento que nunca llegaba. Lo que viniera después, la dinámica había cambiado para siempre. Finalmente afirmé mi valor, y nadie, ni siquiera papá, podía ignorarlo más. Los 30 días de mi licencia pasaron más rápido de lo que esperaba. Me enfoqué en mi negocio independiente, trabajando con mi pequeño equipo para prepararnos para cualquier resultado de la inminente reunión familiar. Si necesitábamos absorber clientes transferidos de los consultores financieros Miller, los sistemas estaban en su lugar. Si teníamos que crear un arreglo híbrido nuevo con el negocio familiar, las propuestas estaban listas. También tomé tiempo para mí, caminatas en las White Mountains los fines de semana, cenas con amigos fuera de la familia, e incluso algo de citas, algo que había descuidado mientras construía una carrera paralela. Había una ligereza en mis días que faltaba durante años. El peso constante de buscar aprobación se levantó de mis hombros. Mi prima Amanda y yo nos reunimos para café varias veces. Lejos de la dinámica familiar, compartió sus frustraciones y aspiraciones. Tenía un título en arquitectura que nunca le permitieron usar, porque la familia la empujó al departamento de marketing de los consultores financieros Miller. Verte pararte contra ellos me dio coraje, dijo durante una conversación. Empecé entrevistas con firmas de diseño. Aún no le he dicho a nadie. Tratarán de disuadirte, advertí. Sonrió. Lo sé, pero vi que es posible. Recibía actualizaciones periódicas de Jonathan sobre el negocio familiar. El préstamo salvó el acuerdo Henderson, que procedía sin problemas. Papá implementó algunas de mis estrategias propuestas con resultados tempranos positivos. Varios parientes hicieron movimientos a través de Jonathan, probando el agua antes de la reunión inminente. Cuando el día finalmente llegó, elegí un lugar neutral, una habitación privada en un restaurante de élite de Boston, no mi casa ni las oficinas familiares. Llegué temprano para asegurarme de que la configuración fuera como quería, una mesa redonda en lugar de rectangular, eliminando la posición de cabeza que tradicionalmente ocupaba papá. Llegaron en grupo de nuevo, pero la energía era diferente. La postura confrontacional de la última reunión había desaparecido. Papá lideraba con una confianza atenuada. El tío Richard parecía resignado en lugar de enojado, y la tía Patricia abandonó la falsa calidez por una neutralidad cautelosa. Jake parecía incómodo pero controlado, y Jonathan mantenía la compostura profesional. Dos adiciones nuevas me sorprendieron: mamá, quien raramente asistía a reuniones de negocio, y mi prima Amanda. Después de que todos se sentaran e intercambiaran cortesías, papá abrió la discusión. Heather, en el último mes hemos tenido tiempo de reflexionar cuidadosamente sobre la situación. La familia y el negocio se beneficiaron de tus contribuciones de maneras que no reconocimos completamente. Nos gustaría ofrecer un nuevo arreglo que creemos reconozca tu valor, preservando la herencia familiar que todos valoramos. Asintió a Jonathan, quien distribuyó una carpeta a cada uno en la mesa. Proponemos una reestructuración de los consultores financieros Miller, continuó papá. Creación de una nueva división, gestión de capital Miller, contigo como presidenta y CEO. Esta división tendrá autonomía sobre estrategias de inversión y relaciones con clientes con su propia estructura de distribución de ganancias, separada del pool familiar tradicional. Abrí la carpeta y revisé la propuesta mientras hablaba. Los términos eran sorprendentemente favorables. Una participación significativa en propiedad, autoridad para tomar decisiones y compensación ligada directamente al rendimiento. Además, dijo papá, proponemos cambios en la estructura del fondo familiar. Cada contribución tendrá derechos de voto proporcionales basados en las inversiones, no el sistema actual donde todos los miembros de la familia tienen voto igual independientemente de la contribución. Era una concesión mayor, un reconocimiento directo del desequilibrio de poder que existía. ¿Y qué pasa con mi negocio independiente existente?, pregunté. Proponemos una fusión, explicó Jonathan. Tus clientes y patentes se integran en la nueva división con protecciones específicas para tus derechos de propiedad intelectual. Todos los acuerdos de servicio a clientes permanecen intactos contigo como asesora principal. Consideré cuidadosamente la propuesta, y sobre la sucesión de liderazgo, los mismos problemas podrían surgir de nuevo en el futuro. Papá asintió. La reestructuración incluye un plan de sucesión basado en méritos para todas las divisiones. Las posiciones de liderazgo se determinarán por métricas de rendimiento y resultados de clientes, no por antigüedad o política familiar. Era una propuesta comprensiva que abordaba la mayoría de mis preocupaciones. La familia claramente había hecho un trabajo serio durante mi ausencia. Necesito tiempo para revisar los detalles, dije. Por supuesto, estuvo de acuerdo papá. No esperamos una decisión inmediata. El tío Richard, quien había sido inusualmente silencioso, habló. Quiero reconocer algo, Heather. Fui despectivo con tus enfoques porque no encajaban en nuestra tradición. Los resultados hablan por sí mismos, y me equivoqué al resistir cambios que claramente benefician a nuestros clientes.
De mi tío, eso era equivalente a mover montañas. La tía Patricia añadió, el negocio familiar necesita evolución. Tu generación trae perspectivas que debemos abrazar, no resistir. Jake se removió incómodamente antes de agregar. Aprendí mucho revisando tus estrategias de clientes el último mes. Hay profundidad en tu enfoque que no valoré completamente. Estos reconocimientos, aunque obviamente difíciles para ellos, mostraban un cambio significativo en la dinámica familiar. Mamá extendió la mano a través de la mesa y apretó la mía un momento, un simple gesto de apoyo que significaba más de lo que probablemente imaginaba. Aprecio la disposición de todos a revisar nuestras relaciones laborales, dije con cuidado. Revisaré la propuesta y responderé en una semana. Cuando la reunión terminó, Amanda captó mi mirada con una pequeña sonrisa de aliento. Cualquiera que fuera mi decisión, sabía que tenía al menos una pariente que entendía el significado de este momento. Los días siguientes involucraron un análisis minucioso de la propuesta con mi equipo y un asesor legal independiente. Hubo negociaciones sobre términos específicos, aclaraciones de límites de autoridad y discusiones detalladas sobre la integración de mi negocio existente. Finalmente acepté una versión modificada de la propuesta familiar. La nueva división fue creada. Mi negocio independiente se fusionó, y tomé un rol de liderazgo que reflejaba mi contribución. Mis inversiones personales se reinvirtieron en el fondo familiar, pero bajo la nueva estructura de votación que aseguraba mi voz proporcional a la contribución. La transición no fue perfecta, viejos hábitos surgían ocasionalmente. Papá instintivamente intentaba sobreponerse a decisiones, Jake tomaba crédito en reuniones con clientes. La tía Patricia hacía comentarios sutilmente socavantes, pero ahora había estructuras en su lugar para abordar estos problemas. Y más importante, probé mi disposición a irme si era necesario. Durante el año siguiente la gestión de Capital Miller superó a cada otra división del negocio familiar. Nuevos clientes fueron atraídos por nuestros enfoques innovadores, y clientes existentes disfrutaron de ganancias mejoradas. Mi prima Amanda finalmente se fue para realizar su pasión por la arquitectura con mi apoyo completo y una pequeña inversión mía en su nueva firma de diseño. La dinámica familiar cambió gradualmente. Papá y yo desarrollamos nuevas relaciones basadas en respeto profesional mutuo, no la dinámica padre-hija que nos había minado durante años. Algunos parientes se adaptaron mejor que otros, pero todos reconocieron que el negocio se había fortalecido gracias a los cambios que implementamos. Una noche, casi un año después del mensaje grupal que lo inició todo, papá y yo trabajábamos hasta tarde revisando resultados trimestrales. Últimamente he pensado en tu abuelo, dijo inesperadamente. Cuando me pasó el negocio dijo algo que no entendí entonces. Dijo, la mejor herencia no es preservación. Es evolución. Creo que finalmente entendí lo que quería decir. Lo miré pensativamente. La evolución es más dura que la preservación. Requiere admitir que la forma original puede no ser ideal. Asintió. El orgullo complica eso. Me enfoqué tanto en mantener lo que él construyó que resistí cambios que lo harían mejor. Sonrió ligeramente. Incluso cuando esos cambios venían de la persona más dedicada a su éxito. Nunca es tarde para evolucionar, dije. El viaje de la subvaloración al respeto no fue fácil. Requirió construir palancas, estar dispuesta a irme y finalmente forzar una confrontación que preferiría haber evitado. Pero el resultado no fue mejor solo para mí. Fue mejor para toda la familia y el negocio al que todos nos dedicamos. La lección más valiosa no fue sobre finanzas o estrategia empresarial, era más simple y universal. El respeto no se da gratis. A veces hay que reclamarlo. El valor no se define por el reconocimiento de otros, sino por tu propio conocimiento de tu valía, y la disposición a pararte firmemente en ese conocimiento. ¿Alguna vez has tenido que tomar una posición dramática para que la gente reconozca tu valor? Con gusto OIRE con acento agudo tus historias en los comentarios abajo. Si esto resuena contigo, por favor da like y suscríbete para más historias sobre encontrar tu voz y pararte en lo tuyo. Y no olvides compartir con alguien que pueda necesitar un recordatorio de su propio valor hoy. Gracias por escuchar, y recuerda que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente respetar tu propio valor, incluso cuando otros aún no lo ven.